Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la Media Maratón de Elche, la más antigua del mundo. Una media maratón que tenía su punto de salida en el centro de la ciudad, concretamente en la calle Diagonal del Palau, donde 3.200 participantes se dieron cita para arrancar esta prueba en su edición número 51. También hay que destacar que es la más antigua del mundo. Esta prueba es la decana de esta distancia en el calendario atlético mundial. La salida que se realizó a las 10 de la mañana y que llenó de color las calles de la ciudad de Elche. Unas calles que fueron testigo del pasar de los corredores y corredoras en esta edición de la Media Maratón de Elche. Una media maratón que transcurría por barrios tradicionales y también como testigo el Palmeral de Elche, patrimonio declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Esa serpiente multicolor que llenaba de color, alegría, fiesta y deporte las calles de la ciudad de Elche. Desde el pistoletazo de salida en categoría masculina, un grupo importante, concretamente 6 corredores, ya marcaron distancias. Corredores como Gaspar Sere, Octavio Sanchís, Lamcuarse Hamza, Ramón Martínez, Ignas Brasevicius o Antonio Martínez formaban la cabeza de carrera que no abandonarían hasta el final de la misma. De hecho, de este grupo, de estos 6 corredores, estaría el que a la postre sería el ganador de esta edición número 51 de la Media Maratón de Elche, que transcurría en un día con una temperatura realmente agradable, un poquito de brisa, condiciones perfectas para que todos los participantes pudieran disfrutar de esta prueba. Ahí vemos a ese grupo de 6 corredores que no abandonarían la cabeza de carrera hasta casi al final de la misma. Recordar también que en categoría femenina pues puso tierra de por medio desde el primer momento Nowalia El Gazur. También, como novedad, hay que destacar que esta prueba este año contaba con un 7K. El primero en esta distancia en pasar por línea de meta fue Andrés Macías con un tiempo de 22:37. Pero ojo, porque en ese paso por los 7 kilómetros, unos segundos después, pasaría ese grupo de cabeza con un tiempo de 22:45. Como decíamos, en ese 7K vencedor Andrés Macías, seguido por Eduardo Esteban y Antonio Llorens. En esta misma distancia, en este 7K, Jessica Guerrero sería la primera en categoría femenina con un tiempo de 25 minutos 35 segundos. Le acompañarían en el podium de esta distancia de 7K Ana María Rivera y Cristina Juan Torres, los participantes de la media maratón que realizaban también el paso por ese kilómetro 7 con buenos promedios para la cabeza de carrera. De hecho, por ejemplo, en el kilómetro 10 el tiempo fue de 31:50 con un promedio de 3:11. En el kilómetro 15, 47:33 con un promedio de 3:10. Los corredores que iban llegando a esa avenida de la Estación, que era el punto de llegada de esta edición número 51 de la Media Maratón de Elche. Y decimos que es la más antigua del mundo porque allá en 1964 Manolo Jaén, que era la persona que estaba al frente del atletismo ilicitano, quiso organizar una carrera de maratón en la ciudad de Las Palmeras. Tuvo muchas dificultades para que se realizara esa competición. Pues Manuel, ¿qué pensó? Pues algo tan sencillo como dividirlo en 2 etapas corriendo justo la mitad, 21 kilómetros y 97 metros en 2 domingos consecutivos. Aquella genial idea hizo que naciera una distancia mítica, la media maratón. De hecho, la primera edición de esta media maratón se celebró el primer domingo de abril de 1968 con victoria de José Sempere Quesada, que fue el primero en poner en su nombre en letras de oro en la historia de esta media maratón. Decimos la más antigua del mundo. Un día soleado, un día estupendo para que los participantes pudieran disfrutar de este recorrido de 21 kilómetros con 97 metros por las calles de la ciudad y una cabeza de carrera que seguía manteniéndose con ese grupo de 6 en categoría masculina y con la delantera en categoría femenina de Nowalia El Gazur, que no abandonó hasta el final de este recorrido. Una media maratón que también hay que destacar que contó con una alta participación de mujeres. De hecho, el proyecto de
esta media maratón es a 5 años y esta edición tenía un lema muy importante que es el lema de la igualdad. La participación femenina fue también muy alta en esta media maratón de Elche, que se iba desarrollando por las calles de la ciudad a lo largo de esta mañana, en la que, como podemos comprobar, ese grupo de cabeza pues seguía adelante. Gaspar Sere, Antonio Martínez, Ignas Brasevicius, Lancuartse Hansa, Ramón Martínez y Octavio Sanchís iban marcando los mejores tiempos, mientras que en categoría femenina Nowalia El Gazur era la que realizaba promedios de, en el kilómetro 10, por ejemplo, de 35,3 con un promedio de 3,30, o en el kilómetro 15, donde el promedio era de 3,31 con un tiempo de 52,49. La prueba se iba desarrollando, las cosas estaban muy claras en categoría femenina, pero no así en categoría masculina, donde ese grupo pues iba a ser el que llegara a línea de meta. Evidentemente, en los últimos kilómetros, el arreón de corredores como Gaspar Sere o Lancuartse Hansa hizo que ese grupo se dividiera y que, bueno, pues esas posiciones quedaran más claras dentro de ese grupo cabecero, que al final sería el que llegaría a la línea de meta. Recordamos, en el paseo de la estación, que es donde está la línea de llegada. Y nombres también importantes dentro del atletismo y sobre todo también muy queridos en esta prueba, como Andrés Micó, también Héctor Barona, o por ejemplo el lujo de poder disfrutar en las calles de la ciudad de Elche de Reyes Estevez. Y el primero en llegar a esa línea de meta fue Gaspar Sere, vencedor de la edición número 51 de la media maratón de Elche, la más antigua del mundo, con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 27 segundos. El paseo de la estación, que se llenaba de gente y sobre todo que iba recibiendo a los que acompañarían en el podium al vencedor de esta edición, como fue Gaspar Sere. El segundo, Lancuartse Hansa, segundo en llegar a la línea de meta, y les acompañarían en este podium, en el tercer cajón, Ignas Brasevicius, tercero en esta edición número 51 de la media maratón de Elche. Así pues, ya teníamos el podium de esta edición número 51 formado por Gaspar Sere como vencedor, Lancuartse Hansa segundo, Ignas Brasevicius tercero, y también la llegada de Reyes Estevez con un buen tiempo para este corredor. Y en cuanto a la categoría femenina, una gran dominadora como fue Nowalia El Gazur, vencedora en la categoría femenina en esta edición de la media maratón de Elche. Le acompañarían en el cajón, en el número 2, Marta Llorca como segunda clasificada, y en el tercer cajón del podium, María de Aro como tercera clasificada en la categoría femenina. Una edición, como hemos dicho antes, con una gran participación femenina, y que la igualdad era el lema de esta edición número 51. Una igualdad que vivimos en las calles de la ciudad de Elche en esta edición número 51 de la media maratón de Elche. Recordamos los ganadores: primero en categoría masculina Gaspar Sere, segundo Lancuartse Hansa y tercero Ignas Brasevicius. En categoría femenina, Nowalia El Gazur se llevó el triunfo, seguida de Marta Llorca y María del Aro. Y en la distancia, en esa novedad de este año, distancia de 7K, el vencedor en categoría masculina, Andrés Macías, y Jessica Guerrero fue la primera en categoría femenina. En cuanto a la próxima edición, ya tiene fecha, ya sabemos cuándo será. Será el 23 de marzo de 2025 a las 9 de la mañana. Comenzará la que será la edición número 52 de la media maratón de Elche, la más antigua del mundo.